Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche vamos a encomendar a nuestros oyentes y el programa a Nuestra Señora del Buen Aire, cuya festividad se celebra cada 24 de abril. Y vamos a conocer historias de conversión que nos ayudarán a entender la nuestra de cada día. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará al sacramento de la Eucaristía. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo el sacramento de la Eucaristía es lugar de encuentro con Dios y con el prójimo. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la reflexión acerca de este sacramento nos habrá acercado un poco más al valor primordial de hacer de la Eucaristía nuestro centro existencial. Y saludamos a nuestro equipo, a Fran Juárez en el control de sonido, a Begoña Bas y al resto del equipo de redacción. Y en la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, esta, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada Mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora del Buen Aire, cuya festividad se celebra cada 24 de abril. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con Alba Rodríguez Bernabeu, una joven católica que encontró el sentido y el amor de Dios en Efetá, dando un testimonio de conversión conmovedor. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Pauline Jaricot, la burguesa de Lyon que abandonó las vanidades y el lujo para servir a los más necesitados. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre el sacramento de la Eucaristía. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora del Buen Aire, también conocida como de la Bonaira o del Bonaire, que se celebra cada 24 de abril. Su origen se sitúa en Cerdeña en el siglo XIV. Su nombre se vincula al significado de buen aire. Está representada con el Niño Jesús y con un barco. Comparte atributos con otras advocaciones marianas como la Virgen de la Candelaria por el Cirio. Está relacionada con el mundo marítimo. Se cuenta que en 1218 San Pedro Nolasco fundó la Orden de Santa María de la Merced en Barcelona. Esta orden tuvo misión de rescatar cautivos cristianos. En 1324 la Corona de Aragón formalizó la conquista de Cerdeña, antes controlada por Pisa.
El infante Alfonso, futuro Alfonso IV, mandó construir un castillo y un convento en la colina de Cagliari. El lugar se llamó Bonaire. Allí se edificó una iglesia dedicada a la Virgen y a la Trinidad. Data de 1330 la existencia de una capilla dedicada a María en Bonaire. En 1335, Alfonso IV entregó el conjunto a los mercedarios. Los religiosos construyeron un monasterio y permanecieron allí. El teólogo Antíoco Brondo vivió en el convento y publicó en 1595 una obra sobre la Virgen del Buen Aire. La historia de esta advocación mariana relata cómo el 25 de marzo de 1370 un barco español fue sorprendido por una tormenta. Los marineros tuvieron que arrojar la carga al mar para salvar la nave. Todas las cajas se hundieron excepto una. La caja permanecía a flote. La tormenta cesó tras caer al agua. La caja llegó a la costa de Cerdeña. Nadie pudo moverla. Un niño avisó a los mercedarios. Los frailes, sin embargo, la levantaron sin dificultad. La abrieron y encontraron una imagen de la Virgen con el niño y una candela encendida. La imagen fue llevada a la iglesia y comenzó su veneración como Virgen del Buen Aire. Pronto comenzaron los testimonios de favores y curaciones. La devoción se extendió por Cerdeña y otros territorios. En el siglo XVI nació en Sevilla una cofradía dedicada a esta advocación. El 3 de febrero de 1536, Pedro de Mendoza fundó un asentamiento llamado Nuestra Señora de los Buenos Aires. Tras la muerte de Mendoza, el asentamiento fue abandonado. Sus habitantes se trasladaron a Asunción en 1541. Pero el 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundó nuevamente la ciudad en el mismo lugar. La llamó Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. El santuario de Bonaire se consolidó como lugar de peregrinación en Cagliari, considerado el principal templo mariano de Cerdeña. En 1704 los mercedarios iniciaron la construcción. El arquitecto Antonio Felipe de Vicenci diseñó el proyecto en estilo barroco. A finales del siglo XVIII, el arquitecto Giuseppe Viana continuó el proyecto en estilo neoclásico. Durante el siglo XIX se produjeron retrasos en la construcción. Y por fin, el 24 de abril de 1885, el arzobispo de Cagliari consagró nuevamente el santuario. En 1907, el Papa Pío X declaró a la Virgen de Bonaire patrona máxima de Cerdeña. En 1926, el Papa Pío XI otorgó al templo el título de Basílica Menor. Durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños por bombardeos. Posteriormente fue restaurado. En 1970, el santuario recibió la visita del Papa Pablo VI. En 1985, la de San Juan Pablo II. En 2008, la del Santo Padre Benedicto XVI. Y en 2013, la del Papa Francisco. Precisamente la oración con la que esta noche encomendamos este programa y sus oyentes a nuestra Madre, la pronunció el Papa Francisco al final de la homilía con motivo de la Santa Misa en este santuario el 22 de septiembre de 2013. Dice así: Madre, danos tu mirada, que nadie nos la esconda, que nuestro corazón de hijos sepa defenderla de tantos discursos vacíos que prometen ilusiones, de quienes tienen una mirada ávida de vida fácil, de promesas que no se pueden cumplir. Que no nos roben la mirada de María, que está llena de ternura,
nos da fuerza, nos hace solidarios entre nosotros. Digamos todos: Madre, danos tu mirada. Madre, danos tu mirada. Nuestra Señora de Bonaira, acompáñanos siempre en nuestra vida. Amén. Esta noche con nosotros Alba Rodríguez Bernabeu. Ella es una chica de 25 años, estudiante de enfermería de Mula, Murcia. Es soltera, aunque con novio, y vive su fe en la parroquia San Pío X de Murcia, dentro de EFETA. Buenas noches, Alba. Encantada de saludarte. Hola, buenas noches. Encantada. Comenzando por los principios, cronológicamente, como siempre, en busca de sentido, ¿cómo fueron las circunstancias de tu nacimiento, entorno, familia biológica? Bueno, yo vengo de una familia gitana, en los que mi madre tenía 16 años en el momento de mi nacimiento, mi padre pues tendría unos poquillos más, pero eran consumidores de heroína. Yo nací en el 17 de junio del 2000 y bueno, al final mi madre, al ser joven, gitana y con pocos recursos, intentaron esconder su embarazo porque como que para la familia era una vergüenza que se haya quedado embarazada fuera del matrimonio. Entonces pues vivían en unas circunstancias bastante deplorables. Cuando yo nací en La Risaca, en un hospital de aquí de Murcia, bastante importante, mi abuelo tuvo la idea de venderme a una familia, que era una familia que justo ese mismo día, un día anterior a mi nacimiento, habían perdido a un niño. Entonces me puso un precio que siempre me ha pesado bastante. Y a mi madre le hicieron firmar un supuesto contrato que evidentemente no servía para nada, pero también psicológicamente hace mucho. Eso no se llevó a cabo al final porque una trabajadora social del hospital se dio cuenta, avisó de lo ocurrido y bueno, me trasladaron a un orfanato que hay aquí en Cartagena con más niños en mi misma situación. Finalmente eres acogida por tus padres y bueno, ¿cómo fue la vida de fe en tu infancia, la educación en la fe que recibiste en esos primeros tiempos de niña? Bueno, yo creo que como cualquier niño iba a un colegio de monjas, Jesús María, luego más tarde iría al CEU, pero en ese momento iba a Jesús María y domingos a misa, pero entiendo que en ese momento por un poco de obligación de que tus padres te llevan, pero es verdad que mi madre, que era la más practicante de la familia, no le gustaba mucho rezar con mi hermano y conmigo y practicar la fe, la verdad, y en el cole también. Vives un proceso hasta llegar a la adopción con distintas fases. ¿Cómo lo viste vivir en tus padres ese proceso? Bueno, yo estuve 8 meses en el orfanato de Cartagena y mis padres, yo llegué a mi casa un 23 de febrero de 2001, con 8 meses, claro. Bueno, ellos de primeras me tienen acogida durante un año porque mi padre biológico, en este caso, no renuncia a la patria potestad. Entonces se llevan a cabo varios juicios en los que un juez decide que la mejor opción para mí es que vuelva con mi padre biológico porque le ayudaría a salir de la heroína. Evidentemente eso, bueno, es bastante cuestionable. Mis padres hicieron todo lo posible porque eso no ocurriese y bueno, estuvieron a punto de irse del país para que no irme con ese señor porque era evidente que no era lugar para una niña pequeña. En este caso ya tendría 1 año y medio. Bueno, y al final, gracias a Dios, eso nunca se llevó a cabo. Le quitaron la patria potestad. Mi madre biológica en este momento ni estaba ni se le esperaba.
pero bueno, mis padres pudieron inscribirme en el libro de familia como hija oficialmente de ellos. De hecho, ¿celebras el día de tu acogimiento? No sé si casi más que el de tu nacimiento, o celebras los dos, o cuál te gusta más. A mí personalmente me gusta mucho más mi día de llegada, como lo llamamos en mi casa, porque para mí es mi verdadero cumpleaños. Para mí el 17 de junio del 2000, es verdad que toda la vida lo he celebrado como la parte de los amigos, y el 23 de febrero con mis padres, pero para mí el 17 de junio es un día triste. Ahora lo estoy llevando un poco mejor, pero yo me acuerdo de pequeña que para mí era un día triste. Esa tristeza que viene del denominado síndrome de abandono que tú conoces bien, ¿no? ¿En qué consiste o cómo lo has vivido en tu caso? Bueno, ahora siendo ya más adulta lo llevo bastante mejor, pero básicamente consiste en que yo tengo como que sobreesforzarme para gustar a la gente o para que no me vuelvan a abandonar, como ya hicieron antes. Entonces dejo de ser yo, soy como la persona que tengo al lado quiere que sea, y me tenía un miedo irracional a que no le gustase o dijera una mínima mala palabra, ya fuera, para mí eso era horrible. A la luz de la fe, ahora que ya eres más adulta, ¿cómo crees que te puede ayudar el creer en Dios, el sentirlo contigo a la hora de, bueno, cuando te viene algún ramalazo relacionado con este síndrome, ¿no? Para defenderte de ello? Bueno, al final entendí que todo estaba dentro del plan de Dios. Si yo tenía que terminar con los padres, mis verdaderos padres con los que convivo ahora, era porque era plan de Dios, y esas personas muy a la larga los he terminado perdonando y yo no debía estar ahí. Entonces como no lo siento como un abandono, siento que al final era mi camino de vida y que todo tiene un propósito, por algo será. ¿Y qué les dirías a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que nos estén escuchando y que de alguna manera se puedan sentir identificados con esa necesidad de gustar, de ese temor, ¿no? a no ser abandonados por sus personas más queridas? Creo que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Todos somos perfectos de una manera u otra, con nuestros fallos, por supuesto, y nuestras cosas, pero no podemos dejar de ser nosotros por una persona, porque al final eso, por experiencia, te consume y no te lleva a relaciones buenas, no te lleva ni tanto amorosas, ni con amigos, ni absolutamente nada. Entonces creo que hay que ser como eres, y a quien le guste bien y a quien no, por algo será mucho mejor. Posteriormente llega a tu vida tu hermano Manu. ¿Cómo vives esa espera y la llegada? Bueno, Manu nació en el 2002, pero llegó a mi casa en el 2000, a finales de 2003. Para mí Manu, bueno, lo es todo. Es verdad que llegó un viernes, yo no fui al colegio porque, bueno, él llegaba a mitad de mañana, y al final mis amigas del cole, todas sus madres pues estaban teniendo bebés en ese momento, y eran bebés pues, de carricoche y cuna. Y yo esperaba eso, pero a mí me llegó un terremoto de 2 años que corría por toda la casa, y para mí fue un poco, creo en ese momento lo llevé mal, la verdad. Pero para mí lo fue todo. O sea, creo que es mi día favorito del año. ¿Lo protegías en el colegio? ¿Él se apoyaba mucho en ti? Sí, yo al final era la mayor y tenía ese sentimiento de tener que apoyarlo. Yo al final asumí mi historia bastante rápido, pero él no. Él al final pasó mucho tiempo en ese orfanato, vivió mucho tiempo con sus padres biológicos, sufrió maltrato, entonces creo que esas cosas le han ido haciendo mucha mella, y para él, que los niños al final pues son niños y escuchan cosas y repiten, le decían ciertas cosas que mi hermano no sabía asimilar. Ese dolor va creciendo en tu hermano y llega a la adolescencia, entra en el mundo de las drogas. Sí, mi hermano desde bastante pequeño, con 13,
14 años, empezó a juntarse con malas compañías. Al final mi hermano tiene una predisposición a cierto tipo de sustancias. Bueno, sus padres eran alcohólicos. Tienen, como por así decirlo, predisposición genética, pero es verdad que sumaba mucho las relaciones que tenía. Entonces empezó a consumir y posteriormente empezó a entrar en centros de menores, en la cárcel, pero todo llevado por esta necesidad de consumir a diario. ¿Tienes esperanza hoy en recuperar a tu hermano? Yo creo que no sé de qué manera lo voy a recuperar, pero creo que Dios está con él, que de alguna manera, aunque parezca que no por la situación objetiva, Dios está con él y lo va a ayudar. Y de alguna manera yo en un futuro voy a tener a mi hermano. Como yo quiera, a lo mejor no, pero creo que sí. Bueno, llegamos a los 15 años, tienes un cambio de colegio y alguien te dice algo en ese cambio de colegio que te daña profundamente y además adelanta los acontecimientos de una manera. Sí, yo iba a Jesús María, como he dicho, y mis padres me cambiaron al CEU San Pablo, en Molina de Segura. Y bueno, mis padres avisaron de que yo era una niña adoptada, pero que en realidad no tenía ningún problema con ello. Pero bueno, entiendo que la jefa de estudios quiso hablar conmigo y ella no consideró real, o yo no sé qué pensó, de que mis padres, como el pensamiento que yo tenía con 14, 15 años cuando entré a ese colegio, era que yo tuve unos padres enfermos y que no se podían hacer cargo de mí, que al final es bastante cierto, la enfermedad ya es otra cosa. Pero esta señora consideró que esa historia no era real y me dijo, no me acuerdo ahora exactamente de la frase literal, pero que esa historia era mentira, que mis padres me abandonaron y que lo tenía que asumir. Eso te hizo un daño profundo del que hablaremos posteriormente, porque ahora quiero que escuchemos una canción elegida por ti. Se llama No tengo miedo, el himno a Efetá. Y bueno, cuando termine de sonar, te preguntaré por qué la has elegido. Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Yo triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con fe, hombres valientes que quieran seguir tu Al verte herido, reinando en la cruz, dices mi nombre, suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor, de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la
Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. No tengo miedo de la libertad, no tengo miedo, Señor de la vida, me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche con nosotros Alba Rodríguez Bernabeu. Acabamos de escuchar una canción elegida por ella, No tengo miedo, que es el himno a Efetá. Y Alba, ¿qué te gusta de esta canción? Bueno, esta canción dice muchísimo para mí porque gracias a el retiro de Efetá yo empecé a cerrar muchas heridas, porque ahí fue donde sentí que Dios siempre había estado conmigo y que Dios me quería, que no me había abandonado en ningún momento. Y para mí, como el abandono era tanto, el sentimiento de abandono, el yo sentir que siempre he estado acompañada y darle respuesta a muchas cosas de mis 25 años anteriores, era muchísimo. Y el retiro para mí fue un fin de semana completamente especial, de reencontrarme con Dios, pero también reencontrarme conmigo misma, de conocer a gente espectacular, gente que quiere apoyarte en todo, quiere escucharte, quiere entenderte, y me ha ayudado mucho en muchísimos ámbitos de mi vida. Entonces esta canción es el himno de ellos o nosotros y bueno, me encanta, la verdad. Porque rebobinando en el tiempo nos quedábamos en esas edades, con 18 años, en el que inicias la llamada búsqueda de orígenes. ¿Qué descubriste? Bueno, yo soy bastante cotilla, creo, y siempre tenía la necesidad de saber pues qué había pasado con mis padres o a quién me parecía, si a mi padre o a mi madre, porque evidentemente a mis padres no me parezco. Entonces yo tenía esa necesidad, o si tenía hermanos. Era pura curiosidad, pura necesidad, pero desde siempre, desde que soy pequeñita. Y bueno, en España te dan la opción de encontrar a tus padres, y en mi caso encontraron a 2 de mis 3 hermanos. Por suerte, por desgracia, uno de mis hermanos está en acogida con una de mis primas biológicas, y gracias a ella pude encontrar a mi padre, a mi madre y luego a mi tercer hermano. ¿Qué sensación tuviste de entrada? Supongo que pensarías, ¿no? ¿A quién me parezco físicamente, por ejemplo? Bueno, yo en esta época yo ya tenía 19 y yo iba un poco reticente porque sabía que mi madre tenía dudas con ella, pero mi padre era una persona bastante manipuladora, bastante tal, entonces yo intenté ir muy fuerte mentalmente y no me dejé mucho querer, por así decirlo. Pero soy una mezcla exacta de los dos, eso es verdad, pero bueno. Ellos dan sus explicaciones, y en el caso de tu madre biológica, como pasar un poco por alto, ¿no? De hablar como si no pasara nada. ¿Cómo lo viviste y qué consecuencia tuvo en tu corazón? Bueno, sí, efectivamente mi madre hizo como si nada hubiera pasado. Después de 19 años, para ella no había ocurrido nada.
Yo era como fue la llegada de la hija pródiga, porque me presentó a toda su familia encantadísima de conocerme como si yo fuera de esa familia. Para ella entiendo que fue un momento especial el que se lo tomara tan así toda la familia. Para mí fue un choque, porque como yo no me quedé con vosotros, ya no, fuera de que no me quedé con mis padres biológicos, no me quedé con ellos porque toda la familia estaba en este tipo de circunstancias. Entonces para mí fue un choque, y mi padre, por otro lado, intentó venderme una historia que al final yo, por sentencias que existen, sé que no era cierto. No sé si seguían consumiendo en ese tiempo, cómo los vistes o qué ambiente tenían, si era tan duro como el que tenían al tiempo de la adopción. Bueno, mi padre en su caso parecía que vivía en buenas circunstancias. Es cierto que luego, recopilando información, sé que ha pasado por la cárcel muchas veces y que sigue más o menos metido en ese mundo, pero se le veía bien, por lo menos físicamente. Mi madre, al contrario, vive en circunstancias un poco difíciles, tanto ella como toda su familia, en un barrio bastante marginal de Mula, sin luz, sin agua, un poco complicado. En este tiempo, precisamente con 19 años, terminas una relación de noviazgo tormentosa. Sí. Yo tuve, mi primera pareja, yo empecé con ella pues 4 años antes, yo estuve con esta pareja 4 años antes, y en mayo del 19 yo lo dejé. En ese momento no sabía muy bien por qué, pero le dejé. Bastante tiempo después, creo que 1 año y medio o 2, empecé a recordar muchas situaciones complicadas que yo había pasado con él, como maltrato psicológico, físico y abuso sexual incluso. Pero claro, yo, como según mi psicóloga, tuve un estrés postraumático bastante fuerte, porque al vivirlo a diario, todo este tipo de situaciones, mi cabeza, no que lo borrase, es que evitaba pensar en eso. Entonces creo que lo llegué a normalizar hasta un punto para poder sobrevivir a ello. Todo lo vivido en este tiempo finalmente pues te aleja de Dios. ¿Cómo vives esa separación de Dios? ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? Bueno, en ese momento que a mí me hubieran pasado ese tipo de cosas tan feas, que mi hermano estuviese en unas circunstancias también horribles, me parecía que cómo iba a existir un Dios que permitiese todo este tipo de cosas, pero tanto a mí como en el mundo. Para mí era impensable. Entras en depresión. ¿Cómo es ese tiempo oscuro? Yo entré en un pozo sin fondo, en caída libre. Tenía una completa apatía, no tenía ningún sentimiento, ni tenía como ganas de ver que... Ahora mismo tengo ilusión de sacarme mi carrera, de ver qué pasa en el futuro. En ese momento es que me daba exactamente igual. Yo pensaba que para mí mi vida había terminado, que qué necesidad tenía de seguir para adelante, ¿para qué? Para que siguieran pasando estas cosas. Sin embargo, aparece alguien en tu vida que te devuelve la sonrisa. Bueno, sí, exactamente. Yo en ese tiempo tenía mi mejor amigo, que se llama Nacho. Me di cuenta nos dimos cuenta que queríamos ser un poco más que mejores amigos y formar un proyecto de futuro juntos. Él al final era el que me quería sacar, que yo tuviera pues ganas de hacer cosas que me gustasen, de tener hobbies, de vivir la vida. Fue él el que me sacó de ese pozo, en realidad. El factor de la ilusión, ¿no? ¿Qué les dirías a aquellos que nos escuchan que están así
en un tiempo con un poquito menos de ilusión, sobre la importancia de ilusionarse y qué hacer para ilusionarse, en este caso, la gente joven. Bueno, yo creo que es muy importante como buscar cosas que de verdad te hagan ilusión, que te hagan tener ganas de conseguir esa meta, por así decirlo. O hobbies, o que aunque sea un hobby que pensemos que es tonto, a mí, por ejemplo, me encanta, ¿cómo se dice?, hacer pulseras. Es un hobby que hago yo sola en mi casa, pero bueno, ya me hace como pasar el rato fuera de todo el día en TikTok, ¿sabes? Haciendo cosas diferentes a esas, y me apetece, por ejemplo, el fin de que viene hacer un mini viaje, pues ya tener la ilusión de llegar ese fin de semana y poder hacer ese viaje. Bueno, ahora que dices el TikTok y las pantallas, te pregunto, ¿cómo ves la juventud concretamente en el entorno en el que tú estás viviendo habitualmente ahora con EFETA con respecto a otros entornos en cuanto a tema redes sociales? Bueno, en el entorno de EFETA en concreto, yo creo que no es que sean jóvenes diferentes a el resto de gente de la calle, pero pienso que al final utilizan las redes sociales para hacer el bien y para llevar a Jesús al resto del mundo. Creo que al final las redes sociales se pueden utilizar mal o bien. Es verdad que todas las personas de mi edad estamos obsesionadas con el teléfono, pero creo que en mi caso, en esta parte de mi entorno, creo que la están utilizando para hacer el bien y para llevar a Jesús a todos lados. Sales de ese pozo oscuro del que hablabas, te reconcilias con Dios, y hoy para ti, ¿qué papel tiene Jesús en tu vida? Bueno, el haberme dado cuenta de que Él siempre ha estado conmigo, que no me ha dejado caminar sola nunca, hace que yo hoy tampoco le quiera soltar la mano a Él. Él me ayuda mucho cuando yo estoy en casa y estoy así un poco más tristona, como que le pregunto, oye, ¿qué hago? Siempre me llega respuesta, de alguna manera u otra me llega respuesta. Entonces creo que es lo que yo quiero para mi vida, caminar a su lado, hacer lo que esté dentro de su plan y confiar en Él. ¿EFETA de algún modo te ha cambiado la vida? De algún modo no, totalmente. Me ha cambiado totalmente mi manera de ver las cosas, mi manera de abrirme con la gente. Yo era un poquillo cerrada, mi manera de todo, de querer a la gente. Bueno, y para finalizar, ¿qué les dirías a esa gran familia, a esa gran fraternidad de hermanos y hermanas de EFETA que te puedan escuchar sobre pues ese sentimiento fraterno y esa ayuda que has recibido dentro de EFETA? Pues que les quiero muchísimo, que lo saben, que les agradezco muchísimo, que me ayuden a llegar al cielo, que al cielo se llega en equipo, y que les debo mucho. Mi vida se la debo mucho a ese retiro y a estos chicos que al final me acogieron con los brazos abiertos, que quisieron acoger mi historia, abrazarme y que me encanta verlos cada semana, los miércoles. Bueno, pues con este sentimiento de agradecimiento, que en el trasfondo del agradecimiento siempre hay felicidad, una sonrisa en tu cara, que yo la veo desde aquí, ¿no? En las ondas no se ve, pero yo la veo y la transmito. Nos despedimos. Muchas gracias, Alba Rodríguez Bernabeu, por estar con nosotros esta noche en Busca de Sentido en Radio María. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo el desprendimiento de los bienes ilumina el sentido de la vida.
cómo la frivolidad y las vanidades oscurecen el corazón y cómo la conversión devuelve la alegría de la salvación al espíritu. Pauline Jaricot nació el 22 de julio de 1789 en Lyon, en el seno de una familia acomodada de la industria de la seda, de fuertes creencias religiosas. Durante su infancia, Pauline recibió una profunda educación religiosa, con práctica frecuente de los sacramentos. A los 10 años fue enviada a un internado en Fourvière, en una escuela privada. El 16 de abril de 1812 recibió los sacramentos de confirmación y de comunión en la Catedral de San Juan. Sin embargo, al llegar a la adolescencia comenzó a relacionarse con malas amistades, lo que la fue conduciendo poco a poco a apartarse de la Iglesia y alejarse de su fe. Cada vez entraba en el ambiente mundano de la burguesía leonesa. Frecuentaba fiestas, reuniones sociales y círculos exclusivos. Al final acabó adoptando un estilo de vida centrado en la apariencia y el reconocimiento social. Pauline se sentía vacía, no encontraba el sentido. La vanidad, el lujo y la imagen atraparon su primera juventud, hasta dejarla esclava del prestigio social, dejando su alma a oscuras. Abandonó los sacramentos, pero Dios no la abandonaría nunca. En 1816, durante la Cuaresma, asistió a una charla en la iglesia de Saint-Nice. El sacerdote abordó el tema de la vanidad y criticó la diferencia entre el ser y el aparentar. Este mensaje impactó directamente en Pauline. Se sintió interpelada. Se dio cuenta por fin del engaño en el que había estado viviendo durante todo ese tiempo. Tras terminar el sermón, buscó rápidamente al sacerdote y le contó con dolor sus esclavitudes, su necesidad de ser admirada, su vivir en las apariencias. El sacerdote le aconsejó que se ofreciera sinceramente a Dios. Y así lo hizo. Este encuentro, ella contaría, marcó el inicio de su conversión. Pauline hizo una reflexión identificando el vacío de su vida anterior y tomó la decisión de cambiar radicalmente. Rompió con sus hábitos anteriores, con aquellas malas influencias, dejó atrás la vida mundana. Ya no le gustaba asistir a estos ambientes superficiales. Modificó por completo su estilo de vida. Y dio un paso más. Renunció a los lujos, vendió sus joyas, adoptó una vestimenta sencilla, similar a las obreras de la seda. Pronto llegaron la oración, la Eucaristía, la adoración, iluminando nuevamente su alma, que cobraba pleno sentido. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento. La relación con Dios se convirtió en el centro de su vida. Lo principal, la Eucaristía. A partir de la conversión y la unión con Dios, Pauline sintió el deseo de ayudar a los más necesitados. Visitó a los pobres, atendió a los enfermos, acudió a cárceles, ayudaba a las personas marginadas que le pedían ayuda. Se implicó directamente en la realidad social de su ciudad. Hasta el 25 de diciembre de 1816, en que dio otro paso más. Hizo voto de castidad en la capilla de Fourvière. Decidida a consagrarse a Dios sin abandonar el mundo, optó por esta vocación laica activa. En 1817 organizó un grupo de oración y caridad con trabajadores de la industria de la seda. Llamó a este grupo Reparadores del Corazón de Jesús.
En 1819 desarrolló un sistema de colecta para apoyar a las misiones. Organizó pequeñas aportaciones semanales en grupos estructurados. Esta idea dio lugar a una red solidaria en la fe. En 1822 se formalizó como la obra de la propagación de la fe y en 1826 creó el Rosario Viviente para fomentar la oración. Organizaba grupos para rezar de forma coordinada. Tenía una gran actividad social de acción hacia el compromiso con los trabajadores. Durante las revueltas obreras de la década de 1830, defendió a los trabajadores de manera activa, denunció injusticias y asistió a los heridos. En 1845, Pauline intentó implementar un plan de evangelización para la clase trabajadora. Diría: la plaga social de la que Francia sufre al estar en la aglomeración de la clase trabajadora, me gustaría hacer de esta aglomeración un medio de salvación. En una palabra, me gustaría que el marido devuelva al esposo a la esposa, y el de padre a hijo, y el de Dios al hombre. Pauline buscaba crear un sistema justo para los trabajadores. Sin embargo, llegó el fracaso de este proyecto y el fraude de sus colaboradores la llevaron a la ruina. Perdió su fortuna y quedó totalmente endeudada. Sin embargo, Pauline aceptó este sufrimiento, mantuvo con más fuerza su fe y perdonó. En los últimos años de su vida, Pauline Jaricot sufrió un progresivo deterioro físico marcado por una grave enfermedad cardíaca que agravó especialmente su dolencia en 1861. Su estado la dejó debilitada y limitada, mientras continuó viviendo en la pobreza. En este estado, en la madrugada del 9 de enero de 1862, a la edad de 62 años, Pauline fallecía en su casa de Lorette, en Lyon. Fue acompañada por trabajadores de la seda, conocidos como canuts, al cementerio de Loisses, donde fue enterrada en el panteón familiar. El Papa León XIII, en un escrito fechado el 13 de junio de 1881, diría de ella: por su fe, su confianza, su fortaleza del alma, su gentileza y la serena aceptación de todas las cruces, Pauline se mostró como una verdadera discípula de Cristo. La Lucerna. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. La reflexión acerca del sacramento de la Eucaristía nos muestra cómo Dios no es solo una palabra, configura la relación con Él como centro existencial y nos impulsa a la misión particular a la que cada persona es llamada en el amor. Reconociendo la entrega de Dios en persona durante el misterio eucarístico, nos encontramos con ese amor que nos recuerda que lo importante muchas veces es invisible a los ojos y que amar al otro es el verdadero sentido del vivir. Como ha dicho el Papa Benedicto XVI, para nosotros Dios no es solo una palabra. En los sacramentos Él se nos da en persona, a través de realidades corporales. La Eucaristía es el centro de nuestra relación con Dios y de la configuración de nuestra vida. La Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás y por tanto
a trabajar por un mundo más justo y fraterno. En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto a Jesús, pan partido para la vida del mundo. San Cipriano ha interpretado la petición del Evangelio: danos hoy nuestro pan de cada día, diciendo, entre otras cosas, que nuestro pan, el pan que comemos los cristianos, lo recibimos en la Iglesia, es el mismo Señor sacramentado. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la interiorización cada vez con más profundidad del sentido de la oración del Padre Nuestro cuando pedimos nuestro pan de cada día. Siguiendo al Santo Padre citado, en la petición del Padre Nuestro pedimos que Él nos dé cada día este pan nuestro, que éste sea siempre el alimento de nuestra vida. Que Cristo resucitado, que se nos da en la Eucaristía, modele de verdad toda nuestra vida con el esplendor de su amor divino. Celebrarla con participación interior y encontrar de esta manera a Cristo en persona debe ser el centro de cada una de nuestras jornadas. Otro ejercicio espiritual para lograr ese crecimiento en Dios es la reflexión acerca del Evangelio de la vida. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora del Buen Aire, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con Alba Rodríguez Bernabeu, una joven católica que encontró el sentido y el amor de Dios en Efetá, dando un testimonio de conversión conmovedor. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Pauline Charicot, la burguesa de Lyon que abandonó las vanidades y el lujo para servir a los más necesitados. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres escucharlo o compartirlo con alguien, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España, o si quieres, puedes escribirnos un mensaje al número del programa y nosotros te lo enviaremos. Nuestro número 611 770 800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. A continuación el programa Esta no es una semana cualquiera, que presenta Luis Antequera, y nosotros en 15 días volvemos a encontrarnos. Que la alegría de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.